Hola, mi nombre es Lenin Smith Silva Alejandría, soy de la carrera profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Jaén. En este momento les he traído un ejercicio sobre el tema de dinámica. Bueno, como subtema tenemos cinética plana de un cuerpo rígido, trabajo y energía. El ejercicio nos dice así: el carrete tiene un peso de 130 libras y un radio de giro de 0.9 pies. Si se suelta del reposo, determine qué tanto desciende su centro del plano liso antes de que alcance una velocidad angular de 5 radianes por segundo, si el coeficiente de fricción cinética entre el carrete y el plano en A es 0.25. Bueno, primeramente vamos a pasar a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a obtener de nuestro gráfico que nos dan esta parte que está graficada acá. Vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Primeramente, vemos que tenemos un ángulo de 37 grados que va a estar ubicado en esta posición por ángulos alternos internos. Ahora, el peso lo vamos a descomponer en sus dos ejes principales, tanto en X como en Y. Vamos a tomar esto como eje X y esta parte como el eje Y. Descomponiendo el peso tendríamos nuestro peso que nos dan, que es 130 libras. Lo vamos a descomponer en un eje Y en un eje X. Descomponiéndolo en el eje Y sería 130 por el seno de 37 grados y en el eje X sería 130 por el coseno de 37 grados. Bueno, ¿qué más tendríamos en nuestro diagrama de cuerpo libre? Por acá tenemos una normal en este punto A. Como nos dice en el ejercicio que el carrete se está desplazando así en esta posición hacia abajo, vemos que al momento de desplazarse en esta posición, este punto A va a girar así, entonces va a tener una velocidad en este sentido. La velocidad en A, de la misma manera nuestro punto G se va a desplazar hacia abajo, vamos a tener una velocidad en G. ¿Qué más tenemos? Vemos que a la velocidad en el punto A se le va a poner una fuerza de rozamiento que es la que está en contra del movimiento, que sería fuerza de rozamiento en el punto A, que va a estar hacia abajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestro principio de trabajo y energía. ¿Qué nos dice nuestro principio de trabajo y energía? Que la energía cinética en un primer punto más la sumatoria de trabajos desde una posición 1 hasta una posición 2 va a ser igual a la energía cinética en el punto 2. Como sabemos, nuestra energía cinética está compuesto de dos tipos de energía. La energía de traslación, que está dada por un medio de la masa por la velocidad en el centro de masa al cuadrado, más la energía cinética de rotación, que sería un medio del momento de inercia en el centro de masa por la velocidad angular al cuadrado, ahora más la sumatoria de trabajos sería sumatoria. Como sabemos, el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza por la misma distancia. Ahora sería igual a la energía cinética en un punto 2, que vendría a ser un medio de la masa por la velocidad en el centro de masa al cuadrado
más 1/2 del momento de inercia en el centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Bien, ahora, como nos dice el ejercicio que se suelta del reposo, la velocidad lineal va a ser 0 y nuestra velocidad angular también va a ser 0. Por lo tanto, esta parte va a ser 0. De la misma forma, también lo va a hacer esta. Solamente nos quedaría sumatoria de fuerza por distancia por el coseno del ángulo igual a toda esta cantidad, que sería la posición 2. 1/2 de la masa por la velocidad en su centro de masa, en una posición 2, que sería todo esto, más 1/2 del momento de inercia en el centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, para seguir desarrollando el ejercicio, tendríamos que hallar todas las fuerzas y la distancia que nos van a ser necesarias. Primeramente, vamos a encontrar, hallando vamos a necesitar esta fuerza de reacción, que sería, hallando la fuerza de reacción en A. Nuestra fórmula dice, la fuerza de reacción en A va a ser igual al coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal en A. Ya. La fuerza de rozamiento en A va a ser igual al coeficiente de fricción cinética que nos dan, que es 0.25 multiplicado por la normal en A, pero vemos que la normal en A no la tenemos, entonces vamos a proceder a encontrarla, hallando la normal en A. Para esto vamos a aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X, que va a ser igual a 0. Como vemos, hemos tomado nuestro eje X en este sentido, por lo tanto, en ese mismo sentido, las fuerzas que estén hacia arriba van a ser positivas. Ya. ¿Qué fuerzas tenemos que son hacia arriba? La normal en A menos 130 por el coseno de 37 que va a ser igual a 0. Entonces tendríamos que nuestra normal en A sería igual, efectuando todo este término y pasándolo al segundo miembro, tendríamos una cantidad igual a 823 libras. Bien, eso sería nuestra normal en A. Ahora este dato lo vamos a reemplazar acá. 103.823 libras. Por lo que nos va a dar una fuerza de rozamiento en A igual a una fuerza de rozamiento igual a 25.956 libras. Bien, ya tenemos la fuerza que vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio. ¿Qué más nos piden hallar? Nuestras distancias. La distancia lo vamos a hallar con estas dos velocidades. Como sabemos, cuando dos velocidades están ubicadas así, de esta forma, que son paralelas, vamos a tratar de ubicar nuestro centro instantáneo, que va a estar ubicado en este punto, el centro instantáneo. Para esto vamos a aplicar semejanza de triángulos para poder hallar nuestros desplazamientos
de cada punto, tanto del punto G como del punto A. Trazamos una línea que nos va a ser necesaria. Por lo tanto, por semejanza de triángulos tendríamos, por acá, a ver, sería la velocidad en el punto G sobre esta distancia. Pero como vemos, la distancia nos da, que sería un pie sobre 1. Sería igual a la velocidad en A sobre esta distancia. Esta distancia vamos a tener que restar toda esta distancia, que sería 1.5 pies menos un pie sería 0.5 pies. Entonces tendríamos la velocidad en A sobre 0.5 pies. Despejando tendríamos 0.5 velocidad en G será igual a la velocidad en A. Para obtener nuestro desplazamiento integramos con respecto al tiempo. Tendríamos 0.5 desplazamiento en el punto G, que será igual al desplazamiento en el punto A. Ya tenemos un dato que se nos va a hacer necesario para resolver el ejercicio. Pero también vemos que en este momento, en donde el carrete gira hacia abajo, vamos a tener que nuestra velocidad va a ser igual a la velocidad angular por esta parte, que vendría a ser el radio. ¿Cuánto sería este radio? Este radio vendría a ser el radio de G visto por el centro instantáneo. Y esto de acá sería el radio de A visto por el centro instantáneo. Bien, ahora nuestra velocidad va a estar igualada a el producto de la velocidad angular multiplicada por el radio de G visto por el centro instantáneo, que vendría a ser la velocidad en este punto G. Bien, esta formulita la vamos a utilizar para la solución de nuestro problema. Ya, ahora solamente vamos a pasar a reemplazar nuestros datos. Como fuerzas tenemos, primeramente, 130 por el seno de 37 grados multiplicado por ¿cuánto? Sería por nuestro desplazamiento en el punto G. Acá vamos a tener nuestro desplazamiento en el punto G en ese sentido. Y nuestro desplazamiento en el punto A en el sentido que vemos la velocidad. Por lo tanto, 130 por el seno de 37 multiplicado por el desplazamiento en G. Ahora, como vemos, la fuerza que vamos a utilizar ahora es la fuerza de rozamiento en el punto A. Pero esta fuerza de rozamiento está formando un ángulo de 180 grados con el desplazamiento en A. Y como nos piden el coseno del ángulo, el ángulo de 180, el coseno de 180 sería menos 1. Por lo tanto, ahora sería negativo. Tendríamos la fuerza de rozamiento en A, que la hemos obtenido anteriormente, que sería 25.956 multiplicado por el desplazamiento en A. Pero el desplazamiento en A lo tenemos por acá, que sería 0.5 desplazamiento en el punto G. Ya, ahora, igual a 1/2 de la masa. Como tenemos el peso, vamos a dividir nuestro peso para obtener nuestra masa, 130 entre 32.2. ¿Qué más? Nuestra velocidad en el centro de masa al cuadrado. Pero como les dije, acá tenemos nuestra velocidad que nos iba a ser necesaria al momento de reemplazar en esta velocidad en el punto G. Entonces nos quedaría la velocidad por el radio
de g visto por el centro instantáneo al cuadrado. Entonces, sería multiplicado acá por la velocidad angular, que nos da 5 radianes por segundo al cuadrado, multiplicado por el radio de g visto por el centro instantáneo. Acá tenemos nuestro radio de g visto por el centro instantáneo, pero como nos dan el gráfico, sabemos que ese radio va a ser igual a un pie. Entonces, en esta parte vamos a multiplicar por un pie al cuadrado. Ahora, más un medio del momento de inercia en el centro de masa, que sería en el punto G. Pero, como sabemos, el momento de inercia en el centro de masa sería multiplicado a la masa. Estaríamos multiplicando la masa por el radio de giro al cuadrado. Esta fórmula la vamos a aplicar porque conocemos la masa y conocemos el radio de giro que nos dan. Entonces vamos a aplicar esto en lo que es el momento de inercia en el centro de masa. Entonces, seguimos. Multiplicamos acá la masa, que sería 130 sobre 32.2 multiplicado por el radio de giro al cuadrado. El radio de giro nos dan que es 0.9. 0.9 al cuadrado. ¿Qué más? Por la velocidad angular, que sería 5 al cuadrado. Como vemos, ahí nos dan nuestra velocidad angular. Ahora simplemente pasamos a efectuar nuestros términos. Tendríamos 130 por el seno de 37 multiplicado por S de G. S de G, como ya lo sabemos, que es el desplazamiento del punto G, que nos daría una cantidad de 78.236 desplazamiento en G, menos acá 25.956 multiplicado por 0.5 sería menos 12.978 desplazamiento en G, que será igual a un medio multiplicado por 130 entre 32.2 multiplicando por 5 al cuadrado multiplicando por 1 al cuadrado, que nos quedaría una cantidad de 50.466 más, ahora la otra cantidad que nos quedaría a un medio de 130 entre 32.2 por 0.9 al cuadrado por 5 al cuadrado, que tendría una cantidad de 40.877. Ahora, restando estas dos cantidades, tendríamos 78.236 menos 12.978, que será igual a 65.258 por el desplazamiento en G, igual a la suma de estas dos cantidades, 50.466 más 40.877 igual 91.343. Ahora, el desplazamiento en G será igual a la división de estos dos términos. Que tendríamos una cantidad de 1.399. Bueno, redondeándolo tendríamos una cantidad de 1.40 pies de distancia, que sería
que sería la cantidad que se va a desplazar este punto G al momento de ir el carrete hacia abajo. Bueno, eso sería la solución de nuestro problema. Gracias.